Buenos días a todos, que el Señor le bendiga. Saludamos al pastor Genaro, qué sorpresa, que Dios le bendiga. ¿Viene solo? Acompañado pero solo. Me ha acompañado por el Espíritu Santo, amén, amén, amén. Saludamos a todos en el nombre del Señor. Pueden tomar asiento cuando lleguemos a nuestro pasaje de lectura de esta mañana. Nos pondremos de pie. Nos pondremos de pie. Estamos ya acercando al fin. Tenemos 8 años estudiando el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 16. Y el próximo domingo vamos a terminar. El Señor mediante. Pero todavía hay mucha tela por cortar. Entonces, la semana pasada nosotros dimos inicio a este último capítulo y estudiamos entre la mañana y la tarde los primeros 5 versículos. En la mañana miramos el versículo 1 y 2 y vimos que la mitad del último capítulo son saludos que el apóstol Pablo da a varios hermanos en la iglesia en Roma. Pero el versículo 1 y 2 no son saludos, sino una recomendación de parte de Pablo frente a una hermana llamada Febe. Amén. Y la hermana Febe era de Cencrea, de la iglesia en Cencrea, y era una sierva, se dice así, ¿cierto? Una servidora muy importante en la iglesia, de tal importancia y de tal carácter, de tal reputación, que el apóstol Pablo encargó en sus manos la carta a la iglesia en Roma. O sea, ella fue la portadora, la cartera, que llevó la carta, el original, el autógrafo original del libro de Romanos a la iglesia en Roma. Y entonces Pablo dice en el versículo 1, el que él encomienda, él recomienda a la hermana Febe. Busca Romanos 16, todavía es introducción, pero estamos haciendo un repaso porque me gusta repasar lo que hemos estudiado para poder entender mejor lo que vamos a estudiar. Y él dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, y vimos la semana pasada que la palabra diaconisa no es el mismo que diácono en 1 Timoteo capítulo 3, pero que ella es una servidora, una sierva en la iglesia en Cencrea. Y él da 2 instrucciones a la iglesia en Roma frente a esta hermana. Primero, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Entonces, debido a quién es ella, siendo hermana, siendo servidora, la iglesia de Roma debería de recibirla, tratarla como familia, tratarla como hermana, tratarla como uno de ellos. Y segundo, según el versículo 2, dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, la semana pasada vimos que la exhortación es que cuando llegue a alguien a nuestra iglesia de manera especial recomendada, hay que recibirlo y hay que ayudarlo. Y la pregunta que hicimos al final, el domingo pasado, es, ¿somos nosotros creyentes que podemos ser recomendados? Y dejamos la respuesta en sus manos. Amén. En la tarde miramos entonces el versículo 3 al 5, que se trata de una pareja muy especial. Ya es el primer saludos en esta lista de saludos. Y era a Priscila y Aquila, una pareja muy especial en la vida de Pablo. Y dice en el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Y entonces el domingo en la noche miramos entonces, estudiamos acerca de Priscila y Aquila.
Y vimos 3 maneras en las cuales el Señor puede usar un matrimonio en servicio al Señor. ¿De qué manera? Primero, Priscila y Aquila como pareja atendieron a las necesidades del pueblo de Dios, atendieron en Corinto las necesidades de Pablo. Segundo, una pareja puede ser usado por el Señor para discipular, y eso lo vimos en el caso de Apolos, que cuando ellos escucharon a Apolos en la sinagoga en Éfeso, y escucharon como que se escuchaba bien, pero no muy bien, ¿cierto? Había algunas cosas que le faltaban porque solo conocía el bautismo de Juan. Lo tomaron aparte y enseñé que a lo mejor lo invitaron a la casa para comer y le explicaron mejor el camino del Señor. Y el Señor usó a Apolos poderosamente. El Señor usó esa pareja. Y tercero, una pareja puede ser usada por Dios para proveer lugar para adoración a Dios. Y vimos que en Corinto, en Éfeso y también en Roma, su casa estaba siendo usada para que el pueblo de Dios se pudiera reunir para adorar a Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy día nosotros vamos a seguir, pero en la mañana nos vamos a seguir con los saludos, porque la verdad de las cosas, porque hay saludos ahí desde el versículo 5 hasta el 15, y la verdad de las cosas, en la gran mayoría de las personas mencionadas, no hay mucha información. Pero en la tarde vamos a sacar algunas observaciones frente a estas personas y el motivo de Pablo en saludarlos. Y vamos a poder sacar algunos principios para nosotros como creyentes, pero eso lo vamos a hacer en la tarde. Pocas veces yo hago esto, pero vamos a brincar al versículo 17 esta mañana. Porque la verdad de las cosas, el pasaje es un mensaje urgente para el pueblo de Dios. Y la verdad de las cosas es que la iglesia entera, aunque no se siente entera aquí en esta mañana, pero la iglesia entera tiene que escuchar esta advertencia que hace el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, en el versículo 17 al 20. Entonces, vamos al versículo 17 al 20. Por favor, póngase de pie y vamos a leerlo. Yo voy a leerlo, ustedes siguen con la vista. Dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En este pasaje el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo nos da, él emite una advertencia importante a la iglesia en Roma. Y él hace esto, mis hermanos, porque él ama a la iglesia. Y él no quiere que la unidad de la iglesia sea destruida. Y él no quiere que la pureza doctrinal de la iglesia sea adulterada, manchada, dañada. Hay un sentido de urgencia en este pasaje. Él comienza con las palabras, os ruego. ¿Qué significa rogar? Significa pedir urgentemente, ponerse de rodillas y decir, por favor,
haga caso de lo que le voy a decir. Y Pablo, con urgencia y sin conocer personalmente la iglesia, porque recuerda, él anhelaba ir a Roma para conocer la iglesia. Él amaba esta iglesia de tal forma que estaba rogando, siendo apóstol. En vez de mandar, estaba rogando, diciendo, por favor, escuche y haga caso a lo que le voy a decir ahora. Él está rogando a la iglesia que tomen acción, que estén pendientes, que se cuiden de un peligro. Y esto es un peligro que ha existido desde el día 1 de la iglesia, desde el primer día de la iglesia, de la historia de la iglesia, y permanece hasta este mismo día. Es un peligro de falsos hermanos y un peligro de hermanos conflictivos dentro de la iglesia, creando divisiones y aún engañando y deslizando, ¿se puede decir así? Deslizando el pueblo de Dios. Lo que vamos a ver esta mañana no es algo teórico, no es algo que existe en las nubes, no es algo que existe en el abstracto, es algo histórico y es algo actual, que existe hoy en día. Es un peligro real y un peligro presente hoy en día. Hay muchos falsos maestros que se meten en las iglesias para causar divisiones, para engañar a la gente, para destruir congregaciones. Y esta entrada no es solo física, sino hoy en día le damos entrada a través de las pantallas de nuestros teléfonos. Amén. Cualquier hereje puede publicar sus ideas y arrastrar un seguimiento grande a través de YouTube, a través de Twitter, o que se llama X ahora, a través de TikTok y todas estas plataformas, metiendo dentro de la congregación sin entrar físicamente en la congregación, sino entrando a través de las pantallas que nosotros tenemos en nuestros bolsillos. Y es un peligro real y es un peligro que tenemos que tener pendiente en nuestras mentes. Entonces, lo que voy a decir esta mañana, quiero que usted lo tome de manera personal y también a nivel congregacional. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Y pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, a través de la exposición de su palabra. Padre, deme claridad de ideas. Deme dominio, Señor, sobre el idioma. Padre, hable a mí primero, Señor, y después a esta congregación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar, adivine cuántos aspectos. 3 aspectos. Hermano Genaro, es un chiste local. Todo tema correcto, ortodoxo y sano tiene 3 puntos. Si tiene 2, falta algo. Si tiene 4, están añadiendo a la ortodoxia. No, pero es un chiste local que nosotros tenemos aquí. Vamos a mirar 3 aspectos aquí de falsos maestros, pero hermanos, también hermanos problemáticos. ¿Ok? Son hermanos, son creyentes, pero son conflictivos. Y les gustan criar y sembrar conflictos dentro de la congregación. Entonces vamos a mirar los 2 personajes aquí en este pasaje. Primero, el imperativo frente a hermanos falsos o problemáticos. El imperativo. ¿Qué es un imperativo? El mandamiento. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Identificarlos y separarnos. Identificarlos y separarnos.
Dice la palabra del Señor aquí. Versículo 17, míralo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Ahí es el mandamiento. Hermano Josie, que es maestra de español, ¿cuál es la conjugación de ese verbo? Imperativo, gracias. Que os fijéis, mírelos, nótelos, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cuál es la conjugación? Imperativo de nuevo. Entonces hay dos mandamientos, dos imperativos aquí. Fijar y apartar. Fijar y apartar. Hermanos, somos llamados a fijarnos en los que causan divisiones y problemas en la iglesia. La palabra griega es skopeo y significa marcarlo, notar, identificar, poner los ojos en. O sea, no podemos permitir que alguien que siembra división en la congregación y alguien que presenta, y voy a explicar lo que significa, obstáculos en la doctrina que hemos aprendido, no podemos dejar que ellos anden en el medio de nosotros como que son parte de nosotros. Hay que fijarse en ellos. Hay que notarlos y hay que marcarlos. ¿Con qué propósito marcamos algo? Para que sea visible. Para que podamos tener conciencia de. Para que podamos entonces tomar acción frente de. Amén. Hay que fijarse, hay que identificar, hay que marcar estas personas dentro de la iglesia. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que causan divisiones, que quieren separar a los hermanos, que quieren amputar el cuerpo de Cristo. Amén. Una iglesia es un cuerpo. Ya lo vimos en Romanos 12. Somos miembros los unos de los otros. Cada uno teniendo el don, la gracia que Dios le ha dado para ministrar para el bien del cuerpo entero. ¿Cuál es la mejor manera de hacer que un cuerpo no pueda correr? Córtele las piernas. Amén. ¿Cuál es la mejor manera de poder prevenir que un cuerpo le dé un puño en la cara? Porque queremos darle un puño a Satanás en la cara. Amén. Amputar el brazo. Amputar la mano. ¿Cuál es la manera de debilitar un cuerpo para que no pueda hacer nada? Córtele la cabeza. Y los que causan divisiones quieren dividir el cuerpo para que el cuerpo no pueda funcionar. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado la iglesia para adorar a Dios y para servir a Dios y hacer la labor de Dios, que es la gran comisión. Entonces, esas personas se meten en la iglesia para dividir el cuerpo, para que el cuerpo no sea provechoso. Y también causan tropiezos, dice el versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay dos aspectos aquí, como mencioné. Primero, causar divisiones dentro de la iglesia. ¿De qué manera pueden causar divisiones dentro de la iglesia? Puede ser porque atraen a las personas con su personalidad. ¿Cuál fue el problema de la iglesia en Corinto? Aunque, mejor, no es un buen ejemplo, porque el problema de la iglesia en Corinto no fue ni Pablo ni Apolos, sino la inmadurez de la gente. Pero alguien se mete en la iglesia con mucha personalidad y atraen a la gente con su personalidad. El resultado es que están siguiendo un hombre o una mujer en vez de Cristo y su palabra. O también puede levantar temas, ideas, doctrinas que causan divisiones
dentro de la congregación. Puede ser que ellos tomen un tema frente a asuntos debatibles, de opiniones, como hablamos en Romanos 14. Por ejemplo, en Romanos 14, ¿cuál fue la causa de división que podría haber entre el fuerte y el débil? El asunto de la carne. Hay un grupo que le gusta la carne, hay un grupo que son vegetarianos, que solamente comen legumbres. Y de repente llega uno que dice que solamente los veganos van al cielo. Solamente los veganos son los que adoran a Dios verdaderamente. Y comienzan a hablar y hablar y hablar y comienzan a causar división entre los vegetarianos y conflicto con los carnalotes. Levantando temas que son temas de opinión y convertirlos en doctrina para crear división. Y es lo que hacen. Me voy a meter en un agua aquí. Un buen ejemplo. Dentro de las iglesias fundamentales, el asunto de la traducción de la Biblia. En el mundo americano, entre las iglesias fundamentales, hubo y hay tremendo pleito entre iglesias sobre cuál es la mejor traducción de la Biblia. Y hay algunos que dicen que la traducción del King James es inspirada y que es literalmente inspirada, la traducción fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Perdóneme. Y a lo mejor vamos a recibir mensajes a través del internet de queja y de enojo. Está bien, esto es una iglesia independiente. Y en el mundo hispano también comenzó otro movimiento. ¿Y qué hicieron? Dijeron que uno toma el King James, la versión en inglés, para perfeccionar la traducción que nosotros usamos. Cualquier persona que conoce idiomas sabe que eso es una idea tonta. Porque usando algo que ha sido traducido 2 o 3 veces para corregir otra traducción no tiene sentido. Pero dentro del mundo hispano eso causó gran división entre las iglesias hispanas fundamentales. ¿No es cierto, hermano, debe ser? Muchas veces las personas que se meten en estos temas, estos temas, y su vida personal es un desastre. Y su vida en una iglesia es un desastre. ¿Por qué? Porque usan ese tema como un escudo. Y se meten en iglesias y dañan iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Probablemente mañana voy a recibir mensajes de odio sobre lo que acabo de decir. El King James es una traducción. Y hay palabras, bueno, no me voy a meter en el tema, pero es una traducción. Y hay gente que han creado ministerios solo sobre este tema y se meten y dividen iglesias y dañan iglesias con este tema. Lo que sea, estas personas, sean hermanos o falsos maestros, son un peligro a la unidad de la iglesia porque crean divisiones entre los hermanos. Pero segundo, vemos aquí que estas personas causan obstáculos en la doctrina que han aprendido. La palabra griega aquí tiene la connotación de meter algo en el camino de tal forma que no puede seguir. De tal forma que no puede progresar. De tal forma que no puede progresar en su camino. La idea aquí es que levantan asuntos que son un impedimento en nuestro caminar con Cristo, en nuestro crecimiento en gracia, en nuestro servicio a Cristo. Y estas son cosas que nos detienen, que nos frenan, que nos obstaculizan, que nos distraen,
que nos deslizan en nuestro caminar con Cristo. Debido a que este obstáculo, como dice en el versículo 17, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. El obstáculo es algo que subestima, que menosprecia, que ofusca el evangelio en sí mismo. Esto puede ser en forma de herejía en su sentido más estricto. Por ejemplo, hay algunos que niegan la divinidad de Cristo. ¿Cuáles son los grupos que niegan la divinidad de Cristo? Los falsos testigos de Jehová, los mormones. Hermanos, y hay pentecostales que niegan la divinidad de Cristo. No sé si ustedes sabían eso. En inglés se llaman Oneness Pentecostals. Ellos no creen en la Trinidad. Lo que ellos dicen es que el Padre es una manifestación de Dios, Jesús es otra manifestación en diferentes tiempos y épocas, y el Espíritu Santo otra manifestación de Dios, pero un Dios y una manifestación en cada tiempo, pero no tres en uno. Hay pentecostales que niegan la Trinidad. Puede ser alguien que distorsiona al Evangelio, agregando, añadiendo al Evangelio. ¿Qué grupo hace eso? Los adventistas. Ellos creen que uno tiene que creer en Cristo para ser salvo. ¿Pero qué creen también que hay que hacer para ser salvo? Guardar el sábado. Están añadiendo. Ellos son justamente lo que Pablo enseña en Gálatas, de los cuales uno tiene que cuidarse, y son anatema. Su doctrina es anatema. Los testigos de Jehová hacen lo mismo. Añaden a la Biblia con sus revistas y añadan a Jesucristo con conocimiento doctrinal. Uno tiene que ser testigo de Jehová para ser salvo según ellos. Tiene que conocer la doctrina de ellos para ser salvo. Uno no es salvo por conocimiento. Si fuera así, todo el mundo se va al infierno, porque somos unos tontos todos aquí. Al contrario, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, siendo Cristo viniendo en carne, encarnado, caminando entre nosotros, ser crucificado, morir por nosotros, por el pecado de todo el mundo, ser sepultado, resucitar al tercer día y ascender al cielo. Y la justicia de Cristo es imputada a nosotros a través de la fe en Él. Eso es el Evangelio, no es conocimiento. Pero los testigos de Jehová añaden conocimiento. Los católicos y griegos ortodoxos añaden buenas obras. Entonces hay gente que tienen herejías doctrinales, por ejemplo, negando la Trinidad o la divinidad de Cristo, distorsionan el Evangelio añadiendo al Evangelio, y otros distorsionan al Evangelio convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Diciendo, bueno, si usted es salvo, tú puedes hacer lo que tú quieres. Él pagó todo, entonces es una licencia para vivir una vida licenciosa. Algunos lo enseñan, hermanos. En inglés hay movimientos que se llaman hipergracia. Y entonces uno puede vivir, son los nuevos gnósticos, realmente son. Porque ellos creen que lo que yo hago con mi cuerpo no importa, porque mi alma ha sido redimida. No, porque el cuerpo de nosotros también es objeto de redención y va a ser redimido en el posterior día. Mi cuerpo es importante. Lo que hago con mi cuerpo es importante. Y por eso en Romanos capítulo 6, en 2 lugares, Pablo, cuando le preguntan, si la gracia entonces podemos hacer lo que queremos, él dice, seguramente que no. Pero hay movimientos, hermano Modesto, que enseñan que porque uno es salvo, puede vivir la vida que quiere, porque Cristo pagó todo. ¡Qué bueno! No somos llamados a eso. Somos llamados
a tomar la cruz de Cristo en nosotros. Entonces, son gente que se metan en las iglesias para crear conflictos. En las Escrituras vemos 3 grupos. Busque 1 de Juan capítulo 4, versículo 2. Primero, los gnósticos que acabo de mencionar. Los gnósticos creían que Cristo no había venido en la carne, que no fue encarnado, porque para ellos la carne es malo en sí y el espíritu es bueno. Entonces es imposible que Dios toma forma de carne, porque la carne es malo, según ellos. Lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Entonces, ellos creen que lo que uno hace con su cuerpo no importa, porque el cuerpo es malo. Lo importante es el espíritu. Hacen una división radical entre los dos. Y miren lo que Pablo dice acerca de esto. 1 Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está enfatizando que Cristo vino en la carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este movimiento de hipergracia, de salvo, siempre salvo, ¿cuántos recuerdan el grupo salvo, siempre salvo? Son del anticristo, de un espíritu de anticristo. Segundo, judaizantes. Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Los judaizantes habían llegado a la iglesia en Galacia y enseñaron que uno tenía que ser circuncidado, tenía que observar la ley de Moisés para poder ser salvo. O sea, en vez de enfatizar la libertad en Cristo que uno tiene, libre de la ley, querían esclavizar la gente con la ley de nuevo. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Judas 1:4, búsquelo por favor. Judas 1:4. Falsos maestros también entraron enseñando que nosotros podemos abusar de la gracia de Dios en Cristo a través del pecado, viviendo vidas licenciosas, vidas de libertinaje. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que convierten en libertinaje una vida disoluta, suelta la gracia de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, hay diferentes maneras en que esta gente se metan dentro de la iglesia. Como mencioné, a veces es físicamente. Llegan a la iglesia a través de las puertas de la iglesia. Hermanos, hay gente que viene y va, y saludamos y le damos la bienvenida a toda persona que llega a nuestra iglesia. Pero a veces, y ha sucedido en la historia de nuestra iglesia, a veces hay gente que se meta para crear divisiones. Quizás la hermana Elba, el hermano Juan, quizás la hermana Josie
recuerdan de esta situación. Esto fue antes de mi tiempo. Yo tengo 23 años en esta iglesia. Este mes. 23 años en esta iglesia. Mucho tiempo, ¿cierto? Me siento viejo ahora. Tengo 23 años en esta iglesia. Fue septiembre de 2002 cuando me comencé a congregar aquí. Y esto fue antes. Escuché en los chismes de la iglesia, en los cuentos de la historia, que había un hombre que comenzó a visitar la iglesia años atrás y comenzó a compartir literatura con los hermanos. Y parece que él tenía doctrinas como de los testigos de Jehová. Y comenzó a repartir folletos y dar literatura. Y parece que era un testigo de Jehová hereje, imagínense. Que fue sacado por los testigos de Jehová. Y se metió en la iglesia y el pastor lo confrontó. Y el hombre siguió haciendo lo suyo. Y quizás, hermano Genaro, usted recordará, quizás fue en su tiempo, no sé, que el pastor tuvo que expulsarlo públicamente de la iglesia y pidió que 2 varones lo tomaran, que lo sacaran porque el hombre no quería salir. A veces llegan por la puerta. Y claro, toda persona puede llegar con ideas diferentes, amén. Y vienen para aprender. Y vienen para ser convertidos si no es creyente. O viene para ser enderezado si es creyente. ¿Cierto? Hay gente que ha venido con... Todos nosotros venimos quizás con ideas extrañas, de alguna forma u otra, por las experiencias y los trasfondos que tenemos. Y venimos aquí para aprender la palabra de Dios. Pero a veces hay gente que viene con una agenda y con un propósito. No para aprender, sino para enseñar. Y para sembrar divisiones dentro de la iglesia. Otro ejemplo puede ser alguien que llegue a la iglesia o es parte de la iglesia y comienza a murmurar acerca de la iglesia y lo que se hace dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué es necesario comentar a un hermano, por qué es necesario que uno tiene que usar corbata para poder orar públicamente aquí en la iglesia? La corbata no hace a alguien más espiritual. ¿Por qué hay que usar corbata? ¿Por qué no se puede usar tenis cuando uno está predicando? ¿Por qué el pastor no usa tenis? ¿Por qué el pastor no usa chancleta? O quizás dicen, ¿por qué solamente tiene piano y guitarra aquí y no tiene batería y no tiene otros instrumentos aquí? ¿Por qué solamente esos himnos aburridos aquí? ¿Por qué no hay música más cultural? ¿Por qué no hay merengue cristiano aquí? ¿Por qué no hay ranchera cristiana aquí? ¿Por qué no hay bachata cristiana aquí? Hay gente que llegan y comienzan a murmurar. Bueno, los colombianos, ¿por qué no hay cumbia cristiana aquí en la iglesia? Yo sé. Y comienzan a murmurar. Y comienzan, pero no hablan a los pastores. Son comentarios a la persona a su lado. O invitan a la gente a su casa para comer y después comienzan a conversar acerca de la iglesia y hacer comentarios. ¿Cuándo dicen amén? ¿O por qué usan esta traducción de la Biblia y no usan otra traducción de la Biblia? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema no es tener estas preguntas o interrogantes. Una persona llega aquí y con libertad me puede hacer preguntas. ¿Por qué la corbata? ¿Por qué piano? ¿Por qué guitarra? ¿Por qué no? ¿Por qué himnos? ¿Por qué lo que sea? Uno puede hacer preguntas porque es bueno aprender. Pero no vienen a hacer preguntas. Vienen a cuestionar y sembrar divisiones.
Otra manera en que los falsos maestros o hermanos problemáticos se meten en las iglesias es a través de las redes sociales. Tenemos que cuidarnos de quién escuchamos. Tenemos que cuidarnos de escuchar de doctrinas extrañas y después importarlos a la iglesia y comenzar a crear divisiones y obstáculos en la doctrina que hemos aprendido. No estoy diciendo que usted no puede escuchar a mensajes, no puede escuchar a estudios, pero pregunta a nosotros quién escuchar. Y si hay alguna área donde nos preocupa esa persona, o decirle no aconsejamos, o cuídese de no hacer mucho caso a este punto en esta persona. Pero hermanos, su dieta primaria, principal, de predicación y enseñanza, y lo que debería ser de más autoridad, más autoritativo, de más autoridad y la fuente más importante de predicación y enseñanza en su vida, debería ser aquí. Debería ser aquí. Y no es porque somos celosos en el mal sentido de la palabra, sino que nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios por sus almas. La gente en las redes sociales, a ellos no le importan su vida, no le importan a su familia, no le importa a ellos su alma, porque no te conocen. Y no van a rendir cuentas a Dios por sus almas, por sus vidas, con lo que usted ha hecho en Cristo. No van a hacer nada. Lo que a ellos, lo único que les importa son los clics. ¿Por qué? Dinero. Cada clic en un video que usted da, por decir, es un centavo en el bolsillo de esa gente. No estoy diciendo que todos los que están en las redes sociales son malos. No. Y algunos tienen propósitos sanos y sirven un buen propósito. Pero nosotros vamos a rendir cuentas por usted. Y a nosotros nos preocupa su alma. Y usted puede vernos en los ojos y hablar con nosotros sobre su vida. Un video de alguien, usted no tiene ninguna interacción con esa persona. Entonces, este lugar y este púlpito debería ser la fuente primaria de enseñanza y de predicación en su vida. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces, hay que cuidarse de esos predicadores en línea. Hay que cuidarse con los canales cristianos. Hay mucha chuequedad en los canales cristianos. Amén. Silencio sepulcral. Cuidado con el radio cristiano. Cuidado. Hay gente rara, ideas raras y motivos raros. Entonces, tengan cuidado con lo que usted escucha y la cantidad de lo que usted escucha, porque muchas voces no son saludables. Déjeme ser claro, la autoridad final en su vida es Jesucristo y su palabra. Pero Él ha colocado en esta iglesia pastores y maestros que les están equipando para vivir la vida cristiana que el Señor desea para usted. Entonces, ya hablamos de esta gente, falsos maestros, hermanos problemáticos, que pueden tener ideas raras, que se metan en su vida o en su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer frente a ellos? Identificarlos y apartarnos de ellos. Hay que identificarlos,
Hay que marcarlos, hay que tomar nota de ellos y nosotros tenemos que apartarnos de ellos. Déjenme desarrollar la idea de apartarse un poco aquí. Como pastores, en este caso, debemos de reunirnos con esa persona y confrontarlo. Busquen en sus Biblias Mateo 18. Entre paréntesis, tengan cuidado de tomar la decisión de que si alguien es un falso hermano o un hermano problemático. Deja esa decisión a nosotros. ¿Cuál es su responsabilidad cuando alguien le hace un comentario extraño? O alguien te comparta un panfleto? O alguien hace un cuestionamiento? ¿Cuál es su deber? ¿Echar pintura roja en su cara para marcarlo? No. No. Oh, qué interesante. Oh, qué curioso. Gracias por el panfleto. Y venir a donde nosotros y decir, mira, esta persona que está visitando la iglesia me dio esto. Para mí se ve un poco raro, pero le dejo a ustedes saber. Y eso ayuda a nosotros con sabiduría investigar y ver lo que está pasando en la congregación para poder tomar acción. Amén. Ustedes no son llamados necesariamente a confrontar a estas personas. Mejor hablar a nosotros para que nosotros con sabiduría podamos investigar y hacer una determinación y proceder frente al asunto. Y el proceder sería lo siguiente, Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso sería el objetivo. Porque nuestro ministerio no es identificar y sacar gente. Amén. Nuestro ministerio es predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si hay alguien que está en el cuerpo que está mal, lo primero que debemos de hacer es tratar de que se sane. Amén. Si usted tiene un dedo con la uña, ¿cómo se dice? ¿Encarnada? Usted no corta el dedo. Si fuera así, entonces no tendría dedos. No, uno trata el dedo. Entonces nuestro deber es acercar y conversar y confrontarlo con la palabra de Dios. Y si no reacciona, y si reacciona, hemos ganado a un hermano, sea un hermano nuevo en la fe o un hermano que ha sido corregido y enderezado en la fe. Pero más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, volver ahora con algunos varones que tienen tiempo en la iglesia y conversar. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano y expulsarlo. Amén. Eso es el proceder. Eso es lo que haríamos. La meta es ganar a esa persona para Cristo y ver que ellos se arrepientan y sean salvos o que se arrepientan y sean restaurados. Pero si eso no es logrado, tienen que ser expulsados de la congregación. 1 Timoteo 6, 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay que separarse. Ok, creo que ya se entiende entonces el primer punto, el imperativo, el mandamiento frente a falsos hermanos o hermanos problemáticos. ¿Cuál es? Identificarlos y apartarse de ellos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok. Segundo, el motivo de falsos hermanos o hermanos problemáticos. El motivo. ¿Qué es lo que motiva falsos hermanos o hermanos problemáticos dentro de una congregación? ¿Qué están tratando de lograr a través de crear divisiones o de presentar obstáculos contra sana doctrina dentro de la iglesia? Versículo 18. Vuelve a Romanos, capítulo 16, versículo 18. Comenzamos con el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Estas personas no están siendo motivados por un deseo de servir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un creyente verdadero o un creyente que está caminando con el Señor Jesucristo, si él quiere servir a Cristo, significa que quiere avanzar el reino de Dios y de manera especial quiere ser un medio de servicio y edificación dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, una persona que dice que quiere servir al Señor Jesucristo no va a hacer cosas para dañar la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el medio que Cristo usa para avanzar a su reino aquí en la tierra. Y entonces, el que dice que sirve a Cristo no va a obstaculizar el pueblo de Dios y no va a crear divisiones dentro de la iglesia de Dios. ¿Amén? Sería contradictorio. Sería contradictorio. Entonces, una persona, alguien que es un falso hermano o es un hermano problemático que se mete en una iglesia y comienza a hacer murmuraciones, a esa persona no le importa para nada la iglesia. Lo que le importa es su orgullo. Lo que le importa es tener la razón. Lo que le importa es el sentimiento de estar en lo correcto y todo el mundo equivocado. Eso es lo que le motiva. No le importa, como dice el pastor, un pepino a la iglesia. Simplemente tiene su agenda, tiene su maña y se mete y hace lo que quiere. No le importa la iglesia en sí, como cuerpo, como familia, como cuerpo de Cristo. Vuelven a Romanos 12, versículo 3, para entender la idea aquí. Digo pues por la gracia, versículo 3, Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí
que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A alguien que se mete en una iglesia, cualquier persona que llegue a esta iglesia, usted tiene que entender algo. Usted no es la persona más importante en la iglesia. No tenga más alto concepto de sí mismo. Usted no es la persona más importante. Tampoco usted es la persona menos importante. Todos son importantes con la misma importancia. Y cuando uno se añade a un cuerpo, no puede enfocar solo en sí mismo. Tiene que pensar en el cuerpo. Eso es lo que significa ser parte de un cuerpo. No es simplemente cuando me conviene y quiero sacar beneficios. Es para ser bendecido y para bendecir. Por eso él dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Porque todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Pero un falso hermano que orgánicamente no es parte del cuerpo de Cristo porque no tiene el Espíritu Santo. O un hermano problemático que entonces es un miembro del cuerpo de Cristo pero está enfermo. Esa persona no sirve a Cristo porque no le importa la iglesia. No le importa la unidad de la iglesia. No le importa la salud de la iglesia. No le importa la vida de la iglesia. Al contrario, ¿a qué le importa? Según Romanos 16. Vuelven a Romanos 16. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven al Señor no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Sirven a sus propios vientres. No lo cogen de manera literal porque ustedes van a creer que es un falso maestro entonces. Es un chiste, hermano, porque tengo un vientre muy grande, ¿cierto? Significa sus intereses. Sirven a sus intereses. Sirven a sus propios deseos. Sirven a sus propias ganancias. Sirven a sus propios apetitos. Sirven a su propia carne, lo que le trae placer, lo que le considera más importante. Sirven a sus bolsillos. Son incentivados por dinero. Son incentivados por fama. Son incentivados por propiedades. En vez de servir a Cristo, sirven a sus propios intereses. Busca 2 de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, su vida disuelta, su placer, sus malas prácticas, sus prácticas pecaminosas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia son avaros. Harán mercadería de vosotros. Sacarán provecho. Sacarán dinero de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ay de ellos. Ay de ellos. Hermanos, ¿qué entonces podemos aprender acerca de sus motivos? Esas personas no le preocupan en nada, ni Cristo, ni la iglesia de Cristo, sino que solamente se preocupan con sí mismos. Por eso ellos se metan en hacer divisiones dentro de la iglesia y crean obstáculos frente a la doctrina que hemos aprendido de Cristo. Y con tales personas tenemos que identificarlos y apartarnos de ellos. Porque ellos no aman a Cristo. No aman a la obra de Cristo. No aman la iglesia de Cristo. No aman el reino de Cristo. Ellos se aman a sí mismos. Y buscan lo suyo a costo de nosotros. Amén. Tercero, el método. Primero, el mandamiento, el imperativo. Segundo, el motivo. Tercero, el método. Hay un método que los falsos hermanos y que hermanos problemáticos usan. Vuelvan a Romanos 16, por favor. Romanos 16. Mas os ruego, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ellos usan palabras suaves y lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Cuando uso palabras para apelar a su orgullo. Le doy elogios. Le hago buenos comentarios sobre usted para ganar su lealtad. Amén. Y entonces usan palabras suaves. Usan palabras que apelan a los sentidos, que apelan al intelecto, que apelan a las emociones, a las sensibilidades de la persona. Y son gente que tiene pico de oro, lengua dorada. Usan verborrea, como dice el pastor, para llamar la atención de las personas, para que la gente le presta atención. Y lo triste y lamentable es que usan dones que Dios le ha dado para dañar al pueblo de Dios y para sacar su propio provecho. No hay problema que un predicador o un hermano tenga el don del habla. Ese fue el caso de Apolos. Apolos era un hombre muy poderoso en la retórica. Tenía un don para predicar. Tenía un don para debatir. Él tenía gracia de lo alto. Pero él lo usó para el Señor. Y lo usó para la edificación del pueblo de Dios. Pero muchas de esas personas que se meten en las iglesias tienen un talento, pero no domado para el Señor. Y lo usan para sacar su propio provecho. Lo usan para servir a sí mismo. Es bueno estar atento cuando alguien llegue aquí y es muy suave en sus palabras. Yo siempre tengo mis antenas de vinil al alto cuando llega alguien y son muy bla bla bla.
con las palabras. Yo prefiero una persona, por decir, no sé si es el uso correcto, tosca y directa, y que no tenga mucha elocuencia. Yo prefiero ese tipo de persona. Por ejemplo, MacArthur era así. Para mí MacArthur, él me aburría, honestamente, escucharlo. Las pocas veces que escuché a John MacArthur, me aburría porque no era un hombre que tenía mucha elocuencia, pero era muy directo. Y usted escuchaba y él era muy claro contigo lo que él decía y lo que creía. Y uno podía estar en desacuerdo y estaba bien, pero usted sabía dónde él estaba. Pero hay otros que, como Joel Osteen, van así. Y nunca dicen lo que están diciendo. Es como el Chavo. No dicen lo que están diciendo. Y evadiendo y muy vagos, se puede decir, vagos, ambiguos, en lo que quieren decir, para poder entonces llamar la atención a la persona y ganarlos, y para que los escuchen, y para que den ofrenda, y para que apoyen su ministerio. Pero no dicen las cosas como son. John MacArthur, tenemos desacuerdos teológicos en cuanto a la soteriología, pero él fue embajador para Cristo, porque él se metía en los canales de noticias y había un panel, y ese panel tenía, yo recuerdo después del 11 de septiembre, en CNN, en Larry King Live, en ese tiempo, tenía un imán musulmán, un rabino judío, un sacerdote católico, tenían un pastor luterano y tenían John MacArthur. Y le preguntaron a cada una de las personas, ¿y dónde están los terroristas en este momento? Y John MacArthur dijo, como eran musulmanes, ahí con el imán, ahí presente, como eran musulmanes, en el mismo infierno están en este momento, porque no habían creído en Jesucristo. Entonces, la King le pregunta a John MacArthur ahí mismo, y este rabino judío y el imán musulmán aquí y el sacerdote católico, ¿qué va a pasar con ellos? Y él dijo, si no se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, los tres se van al infierno. Ahí en la televisión nacional. No, él era feroz, siendo honesto. Uno puede estar en desacuerdo con algunas cosas en cosas importantes que él creía. Pero el hombre no tenía pelo en la lengua. Y yo prefiero a alguien así, de que tener un Joel Osteen. Si le preguntan a Joel Osteen, bueno, ¿sabe? Uno tiene que buscar la mejor vida que uno quiere tener y no hablar de Cristo, no hablar del pecado, no hablar del infierno. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando alguien es muy ambiguo y muy elevado y muy suave en las palabras y muy afable y todo eso, tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque la elocuencia es una arma para poder engañar a la gente. Entonces, dice el versículo 18, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los engañan. ¿De qué manera? En dos sentidos, brevemente. Ellos engañan a estas personas al hacerles creer que el que engaña es una cosa y no es esa cosa. En este caso, ellos engañan a las personas a creer que ellos, los falsos maestros o los hermanos que crean divisiones, son gente piadosa que aman al Señor y que están sirviendo al Señor y que sirven al pueblo de Dios. Pero en realidad están sirviendo a sus entrañas, a su barriga. ¿Cuál es la palabra que se usa? Su vientre. Pero también engañan a las personas en cuanto al contenido de lo que enseñan. Y le están quitando de la verdad. Quizás añadan a lo que Dios dice. Quizás quitan de lo que Dios dice.
o quizás ignoran a lo que Dios dice. Por eso, mis hermanos, es tan crítico que nosotros estemos fundamentados en doctrina bíblica. La doctrina bíblica es la columna vertebral del creyente que le hace parar. Hermano Josie, ¿cómo se dice en el español jellyfish? Medusa. Sin doctrina bíblica somos como una medusa. No tenemos integridad de cuerpo. Nos podemos acomodar y meter en cualquier lugar porque no tenemos columna. La doctrina bíblica nos define. Nos da integridad doctrinal para pararnos delante del error y también para poder identificar el error. Por eso es importante conocer doctrina bíblica. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestras Biblias. Y que no seamos fácilmente distraídos o engañados por lo que alguien puede decir. Busquen sus Biblias, Hechos 17. Hechos 17. Tenemos que ser como los hermanos en Berea. Tenemos que ser como los hermanos en Berea. Pablo había salido, creo que era de Tesalónica, fue a Berea, tuvo problema en Tesalónica. Dice, inmediatamente los hermanos, versículo 10, Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Es interesante. Esto no es un caso de un falso hermano llegar a una iglesia. No es un caso de un hermano problemático llegar a una iglesia. Pero sí es un ejemplo de alguien no conocido llegar a la iglesia y comenzar a enseñar cosas. En este caso, Pablo, alguien desconocido en la sinagoga en Berea, llegó por las puertas y comenzó a enseñar cosas. ¡Qué susto para la gente en Berea! ¿Amén? Vamos a mirarlo del otro aspecto. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ellos conocían su Biblia. Ellos conocían doctrina. Llegó alguien desconocido en el medio de ellos y comenzó a enseñar. Y ellos tuvieron el discernimiento y el conocimiento para escudriñar lo que decía Pablo y lo halló correcto. Llega alguien aquí y comienza a enseñar algo. Ustedes tienen que escudriñar sus Biblias. Y no importa al final si es alguien invitado por mí. Ustedes tienen que escudriñar. Y yo tengo que escudriñar. Amén. Y discernir. Y no ser engañados por si acaso. Entonces es necesario que nosotros estemos fundamentados en doctrina bíblica, en la palabra del Señor, para poder entonces identificar y apartar. Porque ellos vienen con palabras suaves y con lisonjas para engañar, no a los que conocen la palabra, hermano Eliezer, a los que son ingenuos del corazón. No podemos tener ingenuos aquí en esta iglesia. No podemos ser ingenuos aquí en esta iglesia.
tenemos que estar fundamentados y prestando atención. ¿Cuándo dicen amén? Para ir terminando. Volvamos a Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En este los últimos 2 versículos, lo que vemos aquí es el corazón de Pablo. El corazón del Señor a través de Pablo, al dar este consejo a la iglesia en Roma. Él dice, versículo 19, porque vuestra obediencia a la palabra del Señor, obediencia en la vida cristiana, su testimonio. Porque vuestra obediencia, porque su testimonio ha venido a ser notoria a todos. Todos conocían acerca de la iglesia en Roma. Era una iglesia sana. Era una iglesia sólida. Sí tenía sus conflictos, porque vemos en Romanos 14 y 15, tenía su conflicto entre el fuerte y el débil. Pero era una iglesia que agradaba al Señor. Y por ser notorio, ¿qué hacen los falsos maestros y los hermanos problemáticos? Ellos van a donde las cosas están buenas, están bien, y quieren dañar allá. Por eso Pablo estaba preocupado con la iglesia en Roma, porque su testimonio era notorio. Y los falsos maestros, ¿quién es su amo? El diablo. Y el diablo quiere obstaculizar la obra del Señor. El diablo no va a buscar a una iglesia carnal que está dividida y que no está haciendo nada, porque ya está haciendo al final la voluntad del diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? Va a buscar una iglesia que está haciendo las cosas bien, que es fuerte y saludable, y va a querer atacar a esa iglesia usando falsos maestros. Y entonces, por eso Pablo estaba preocupado, porque dice aquí en el versículo 29, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Tenía cariño para con ellos. Regocijaba en el Señor por ellos. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiere que ellos estén haciendo las cosas bien y cuidando el bien en la iglesia. Y si van a ser ingenuos en algo, no es en la doctrina y no es en identificar a falsos hermanos, solo ser ingenuos en lo malo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Es la conexión entre el versículo 18 y 19, la palabra ingenuo. Nosotros debemos de ser ingenuos del mal. ¿Cuántos aquí han conocido a alguien realmente ingenuo en su vida? Que no piensa mal de nadie y de nada. Levanta la mano. Y que no tiene mente sucia, no piensa en lo malo. Es una persona muy sana, muy ingenua. Y que todo el mundo es una buena persona. El Señor quiere que seamos ingenuos frente al mal. ¿En qué sentido? Que no conozcamos el mal.
que no nos metemos en el pecado, que no nos metemos en las cosas malas. Pero Él quiere que nosotros seamos sabios, sabios en lo bueno y sabios para poder cuidar la iglesia. Es el corazón del Señor a través de Pablo aquí. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nos hace recordar de Génesis 3:15, la primera promesa del Evangelio, donde la cabeza de la serpiente va a ser aplastado con el calcañar de la simiente de Eva. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién entonces es el calcañar de Cristo? La iglesia. Y va a ser aplastado. Es la conexión aquí entre los dos. Esto es una exhortación de que la victoria es segura. Satanás no va a vencer la iglesia, sino que la iglesia se va a vencer sobre Satanás. Y es seguro, porque Dios lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, esté con nosotros para poder vigilar lo que Dios nos ha dado, para vigilar este cuerpo. Cada uno de nosotros aquí jugamos un papel en cuidar la unidad de la iglesia y la pureza doctrinal de la iglesia. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, que usted dio libertad en esta mañana para poder comunicar lo que nos enseña, Señor, en este pasaje. Ayúdenos, Señor, a ser sabios. Ayúdenos, Señor, a escudriñar, a ser diligentes en cuidar nuestra iglesia. Gracias, Señor, por este día, por este momento. Denos sabiduría, Señor, como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.